La semana antes de mi boda, mis suegros se llevaron a mi prometido a una cena familiar. Cuando regresó, estaba distante y dijo, creo que deberíamos darnos un tiempo. Yo solo sonreí, le entregué un sobre y le dije, qué curioso, porque acabo de recibir información sobre esa cena. Y cuando lo abrió, empezó a temblar. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Valeria tenía 32 años y ese día, mientras acomodaba los últimos detalles de su vestido de novia, no podía dejar de sonreír. Frente al espejo, su reflejo parecía el de una mujer que lo tenía todo, un amor sincero, un futuro prometedor, una boda soñada. Las luces blancas del atelier iluminaban su rostro y la tela del vestido caía como una cascada de seda. Tenía el brillo de alguien que creía que el destino, por fin, le sonreía. A su lado, Clara, su mejor amiga desde la universidad, grababa un pequeño video para las redes sociales del taller. Tienes esa mirada que tienen las mujeres cuando están seguras de haber tomado la mejor decisión de su vida, le dijo riendo. Valeria le devolvió una sonrisa que escondía más cansancio del que quería mostrar. Llevaba meses organizando la boda, cuidando cada detalle, desde las flores hasta la música. Y aunque todo parecía perfecto, había algo, una sensación sutil en el pecho, como si la calma fuera tan absoluta que solo podía ser antes de una tormenta. A veces pienso que la felicidad asusta, ¿sabes? Susurró Valeria mientras se probaba los zapatos. Cuando las cosas van tan bien, siento que algo podría romperse. Clara la observó con atención. Sabía que su amiga, pese a su apariencia fuerte, era una mujer que vivía intensamente cada emoción. Periodista de investigación, acostumbrada a descubrir verdades incómodas, Valeria no creía en las coincidencias ni en las casualidades. Para ella, todo tenía un motivo, incluso el amor. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Tomás. Mis padres quieren invitarme a cenar esta noche. Dicen que quieren hablar algo importante conmigo. No te preocupes, no tardaré. Valeria arqueó una ceja. ¿Importante? ¿Una semana antes de la boda? Y dijo con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Clara la miró desde el sofá, con la intuición alerta. ¿Te invitaron a ti también? No. Solo a él. Dicen que es una cena familiar. ¿Y tú eres qué entonces, la vecina? Respondió Clara, con sarcasmo. Valeria soltó una risa forzada, pero en el fondo algo se movió dentro de ella. Llevaba 2 años comprometida con Tomás, y aunque lo amaba profundamente, no podía negar que su familia siempre le había causado una sensación extraña. Gente elegante, poderosa, de esas que sonríen con los labios, pero no con los ojos. Magdalena, la madre de Tomás, era especialmente difícil. Una mujer de voz suave, sonrisa impecable y mirada calculadora. Siempre se refería a Valeria como la periodista en lugar de su nombre, y en las reuniones familiares no perdía la oportunidad de mencionar los sacrificios que su hijo había hecho por amor. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Valeria preparó una cena ligera y esperó a Tomás. Encendió velas, puso música suave y miró el reloj cada pocos minutos. Eran las 9. Luego las 10. A las 11, el sonido de las llaves girando en la puerta la hizo levantarse. Tomás entró con una expresión que ella no había visto nunca. Tenía la mirada perdida, la camisa un poco arrugada y un silencio espeso pegado a la piel. «Llegas tarde», dijo ella, intentando sonar tranquila. Él dejó el saco sobre el sofá, se pasó las manos por el rostro y respiró hondo. La cena se alargó. Fue complicada. Valeria se acercó despacio. ¿Complicada? ¿Pasó algo? Tomás la miró, y esa mirada bastó para que el corazón de ella comenzara a acelerarse. Había algo roto, algo que se había quebrado entre ambos sin explicación. Valeria, murmuró él, evitando su contacto visual. Estuve pensando, creo que deberíamos darnos un tiempo. El silencio fue absoluto. Por unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj de la sala. Ella no gritó. No lloró. No preguntó por qué. Solo lo observó, en completo silencio, como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Un tiempo? Repitió, despacio, probando el sabor de esas palabras. ¿A una semana de casarnos? Tomás tragó saliva.
Y no es por ti, es algo que necesito entender. Algo que mis padres me dijeron esta noche. ¿Qué te dijeron? Preguntó ella con voz firme. No puedo hablar de eso todavía. Valeria caminó hacia una pequeña mesa de madera, abrió el cajón inferior y sacó un sobrecolor beige. Lo sostuvo entre los dedos, sin apartar la vista de él. Qué curioso, dijo con una calma que parecía ensayada, porque acabo de recibir información sobre esa cena. Tomás frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De esto, respondió, tendiéndole el sobre. Léelo. Te prometo que cuando termines, ya no tendrás dudas de nada. Él dudó. La tomó entre las manos, pero no la abrió de inmediato. Había algo en la voz de Valeria, algo que lo asustaba más que cualquier verdad que pudiera estar escondida ahí dentro. ¿Y qué hiciste, Valeria? Ella lo miró fijamente. Lo mismo que siempre hago, buscar la verdad. Él dejó el sobre la mesa sin abrirlo y se sentó. No tienes idea de lo que está pasando, dijo con un hilo de voz. Entonces explícamelo tú. No puedo. No todavía. Entonces lo haré yo. Valeria cruzó los brazos, firme. Porque si algo aprendí en todos mis años como periodista, es que las mentiras más peligrosas son las que se disfrazan de protección. Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No entiendes, Valeria. Hay cosas que no deberías saber. Eso no te toca decidirlo a ti. La tensión se podía cortar con el aire. Ninguno de los dos movió un músculo por varios segundos. Afuera, el viento soplaba fuerte y golpeaba las ventanas, como si el universo entero quisiera advertirles que nada volvería a ser igual. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Preguntó ella con la voz quebrada. ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Qué podría ser tan grave como para destruir todo lo que construimos? Tomás respiró hondo, se levantó y caminó hacia la puerta. No puedo explicártelo. Lo siento. ¿Lo sientes? Repitió ella. ¿Eso es todo? Sí. Lo siento. Cuando la puerta se cerró, Valeria se quedó sola en medio del silencio. La vela aún encendida parpadeaba sobre la mesa, y en el aire quedaba flotando el aroma del vino que nunca llegaron a compartir. Se sentó, tomó el sobre y lo miró por unos segundos. Lo abrió lentamente, dejando ver en su interior una serie de fotografías, una copia de una reserva a nombre de la familia de Tomás, y una nota sin firma que decía, esa cena no es lo que parece. Cuidado con lo que descubras. Su respiración se volvió más rápida. En una de las fotos, Magdalena aparecía hablando con un hombre desconocido. En otra, el padre de Tomás entregaba un documento sellado. En la última, Tomás, su futuro esposo, estrechaba la mano del mismo hombre. Clara llegó al día siguiente. Valeria no había dormido. Necesito que veas esto, le dijo apenas abrió la puerta. Clara se sentó, tomó las fotos y las observó una por una. ¿De dónde sacaste esto? Me las enviaron anoche. Sin remitente. ¿Crees que alguien te está vigilando? No lo sé, pero todo esto pasó anoche, durante la cena. Y Tomás no me dijo nada. Clara guardó silencio unos segundos. Podría ser una trampa, Valeria. Podría ser alguien intentando separarlos. O podría ser exactamente lo que parece, una verdad que él no quiere admitir. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. No puedo quedarme esperando. Si hay algo que están escondiendo, lo voy a descubrir. En las horas siguientes, contactó a un conocido suyo, un analista de datos que había trabajado con ella en un reportaje de corrupción política. Le pidió rastrear la procedencia del correo y la ubicación de las imágenes. El resultado llegó esa misma tarde. Las fotos provenían de las cámaras del restaurante El Roble Blanco, propiedad de una empresa vinculada al padre de Tomás. El corazón de Valeria latía con fuerza. No sabía si estaba más herida o más decidida. Llamó a Tomás varias veces, sin respuesta. Magdalena tampoco atendió. Era como si todos hubieran decidido desaparecer del mapa. Pasaron 3 días sin contacto. La boda seguía en pie, los invitados confirmaban asistencia, los proveedores pedían detalles, y ella fingía calma mientras su mundo se desmoronaba por dentro. El viernes, al caer la tarde, recibió un mensaje inesperado.
Era de Tomás, necesito verte. Esta noche. En el parque donde nos conocimos. El viento helado agitaba las hojas cuando Valeria llegó. Lo vio sentado en una banca, con la mirada perdida en el suelo. Gracias por venir, dijo él, sin mirarla. No soy de las que huyen, respondió ella. No sé cómo explicarte lo que está pasando. Mis padres me contaron algo que cambió todo. ¿Qué cosa? Tomás levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de angustia. Me dijeron que tú y yo no deberíamos casarnos. ¿Por qué? Preguntó ella, conteniendo el aliento. Porque hay algo en el pasado que nos une. ¿Algo qué? Valeria lo interrumpió con firmeza. ¿Algo como qué? Tomás no respondió. Se limitó a bajar la cabeza. El silencio se volvió insoportable. Valeria dio un paso hacia atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No te creo. No hasta que vea pruebas. Yo tampoco quería creerlo, dijo él. Pero ellos tienen documentos. Y si es verdad, no podemos seguir adelante. ¿Y si no lo es? Preguntó ella, mirándolo fijamente. ¿Y si todo es una mentira más para controlarte? Tomás cerró los ojos. Valeria, no puedo arriesgarme. ¿Arriesgarte a qué? ¿A amarme? Él la miró por última vez antes de irse. A destruirlo todo. Valeria se quedó de pie, con el corazón hecho trizas. Sabía que algo no cuadraba. Sabía que lo que fuera que le habían dicho, no era toda la verdad. Pero lo que aún no imaginaba era que esa cena, esa noche, había sido el comienzo de una cadena de revelaciones que no solo destruirían su boda, sino también todo lo que creía saber sobre su propia vida. Cuando regresó a casa, encendió su computadora y abrió una carpeta nueva, Proyecto, Cena Familiar. Empezó a escribir nombres, fechas, lugares, cada detalle que recordaba. A las 3 de la mañana, su celular vibró con un mensaje desconocido. Si quieres la verdad, deja de buscar en el pasado de Tomás. Empieza por el tuyo. La piel se le erizó. Miró alrededor como si alguien pudiera estar observándola. En la pantalla, el mensaje seguía allí, parpadeando como una advertencia. Valeria respiró hondo, borró el mensaje, y murmuró para sí, no. No voy a detenerme. Seguía de pie, inmóvil, mirando el reflejo de su rostro en el vidrio de la ventana. Afuera, la ciudad parecía anestesiada por el sueño, pero en su interior, el insomnio se había instalado como huésped permanente. El sobre aún estaba sobre la mesa. Las fotografías seguían desparramadas como piezas de un rompecabezas que todavía no tenía forma. La nota sin firma repetía la advertencia en su mente una y otra vez. Si quieres la verdad, deja de buscar en el pasado de Tomás. Empieza por el tuyo. La noche no trajo descanso. A las 4 de la madrugada, Valeria se levantó, preparó un café negro y encendió su computadora. Los párpados le pesaban, pero su mente estaba afilada, despierta, hambrienta de respuestas. Abrió su correo, revisó foros cerrados de periodistas, activó antiguos contactos. Enviaba mensajes con frases en clave, como si se tratara de una investigación más, como si esto no se tratara de su vida personal, de su futuro, de su corazón. A las 6, recibió una respuesta de un antiguo colaborador, Rafael Ibarra, especialista en ciberseguridad. Ella había trabajado con él en un escándalo de lavado de dinero 3 años antes. Era discreto, eficiente y, lo más importante, no hacía preguntas. Necesito rastrear la procedencia de un mensaje y extraer metadatos de un grupo de imágenes. Puedo pagarte bien. Fue lo único que escribió. Rafael contestó minutos después, envíamelo todo. Te doy resultados esta misma noche. Mientras el archivo se subía, Valeria respiraba profundo. Sabía que estaba entrando en una zona oscura, pero ya no podía detenerse. A las 9 de la mañana, recibió una llamada inesperada. Era Tomás. ¿Puedes vernos esta noche? Y dijo con voz baja, casi temblorosa. Mis padres quieren hablar contigo. ¿Hablar conmigo? ¿Después de decirme que deberíamos darnos un tiempo? ¿Después de desaparecer 3 días? Respondió Valeria sin disimular su tono cortante. Yo no quería que las cosas fueran así. Por favor, solo te pido una cena. En casa.
Esta noche a las 8. Valeria dudó. Su corazón gritaba que no. Su instinto gritaba que sí. Detrás de todo, algo le decía que en esa casa se escondía una verdad que necesitaba salir a la luz. Que estaré allí a las 8. No antes, no después. Cuando colgó, llamó a Clara y le contó lo ocurrido. ¿Te estás segura de ir sola?, preguntó Clara, preocupada. No me gusta nada esto. No estoy segura de nada. Pero necesito mirarles a la cara. Necesito escuchar con mis propios oídos qué diablos están ocultando. Clara insistió en acompañarla, pero Valeria fue firme. Esa batalla debía librarla sola. Esa noche, el silencio de la ciudad se sentía espeso, como si las calles también supieran que algo importante estaba a punto de pasar. La casa de los padres de Tomás era una mansión de arquitectura sobria, llena de mármol y sombras. Una empleada abrió la puerta. Valeria cruzó el umbral con el corazón latiendo a un ritmo descontrolado. Tomás la esperaba en el recibidor. No sonreía. No hablaba. Solo la guió con la mirada hacia el comedor, donde ya estaban sentados Magdalena y su esposo, Rodrigo. Ambos impecablemente vestidos, como si estuvieran por asistir a una gala. Valeria, dijo Magdalena con su voz amable pero afilada, gracias por venir. Lamentamos que todo se haya dado así. Yo también, respondió Valeria, tomando asiento. Aunque no sé si lamentan más mi dolor o la posibilidad de que descubra lo que pasó en esa cena. Rodrigo carraspeó, incómodo. Tomás se sentó a su lado, tenso. La cena fue servida, pero nadie tocó los platos. El ambiente estaba cargado, eléctrico. Tomás nos dijo que te alteraste con su decisión, empezó Magdalena, sorbiendo lentamente de su copa. Fue duro para todos, créeme. Pero a veces, lo correcto duele. ¿Y qué es lo correcto para ustedes? ¿Separarnos? Valeria clavó la mirada en ella. ¿Por qué no me explican directamente qué es eso tan grave que han descubierto? Magdalena bajó la vista. Rodrigo intervino. Hay información familiar, delicada. De esas que se guardan por generaciones. Queríamos proteger a ambos. No necesito protección. Necesito la verdad, respondió Valeria sin pestañear. Si supieras lo que sabemos, quizás no lo soportarías, dijo Magdalena, con un dejo de lástima en su tono. Ya he visto cosas peores. Y he sobrevivido. Díganmelo. Pero no lo hicieron. Magdalena solo se levantó y se retiró del comedor. Rodrigo la siguió sin decir una palabra más. Tomás se quedó sentado, con las manos apretadas sobre las rodillas. ¿Fue algo que te dijeron o algo que descubriste tú?, preguntó Valeria, con voz firme pero sin enojo. Tomás tragó saliva. No sé cómo explicarlo, solo, siento que no podemos seguir. Valeria lo observó en silencio. Su cuerpo parecía presente, pero su mente estaba en otro lugar. En sus ojos se leía el peso de algo que lo consumía por dentro. ¿Tú lo crees realmente?, insistió ella. ¿Crees que lo nuestro es tan frágil como para desmoronarse por un rumor? No es un rumor, dijo él al fin. Hay documentos. Fechas. Fotos. Pruebas. ¿Y tú, las viste? Tomás bajó la cabeza. Valeria supo que no. No lo habían dejado verlas. Solo se las habían contado. Lo estaban manipulando y él lo sabía, pero no tenía la fuerza para enfrentarlo. Esa noche, de regreso en casa, Valeria sintió una mezcla de furia y compasión. No podía odiarlo. No aún. Pero sabía que la única forma de salvarse a sí misma era descubrir que tanto de esa historia era real. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Rafael. Las imágenes fueron tomadas de las cámaras del restaurante El Roble Blanco. He conseguido acceso remoto. ¿Hay grabación completa? ¿Quieres verla? Valeria respondió con un sí inmediato. Rafael le envió un enlace con contraseña. Al abrirlo, la imagen era clara, una mesa redonda, rodeada por Magdalena, Rodrigo y Tomás. El tiempo en la grabación coincidía exactamente con la hora que él le había dicho. Durante varios minutos solo hablaron. Luego, un hombre se acercó. Alto, vestido de negro, con una carpeta en la mano. Magdalena lo presentó con un gesto.
Rodrigo firmó algo. Tomás miraba todo sin hablar. Luego el hombre sacó un sobre, lo deslizó hacia Tomás y le dijo algo al oído. No había audio, pero el gesto fue intimidante. Valeria retrocedió el video una y otra vez. Ampliaba la imagen. Capturó el rostro del hombre. No lo reconocía, pero algo en él le resultaba familiar. Le envió la captura a Clara. ¿Te suena de algo? La respuesta llegó en segundos. Que es el mismo tipo que salió en tu reportaje del caso Belmont, ¿recuerdas? El asesor legal que manejaba identidades falsas. Valeria se quedó helada. Recordaba ese reportaje. Había descubierto una red de adopciones ilegales en la que estaban involucradas figuras políticas. El hombre se llamaba Diego Aguirre. Y ahora, estaba cenando con los padres de su prometido. Las piezas empezaban a encajar. Valeria sabía que si ese hombre estaba involucrado, nada de lo que le habían dicho a Tomás podía ser confiable. Más tarde ese día, Rafael le escribió de nuevo. He encontrado algo más. Durante la noche de la cena, se generó un archivo desde la IP del restaurante. Está protegido con contraseña, pero aparece encriptado bajo el nombre, herencia-G. Y hay algo más. El nombre de Valeria figura como etiqueta secundaria en el metadato. El corazón le dio un vuelco. ¿Por qué su nombre estaba ligado a un archivo que se había creado esa misma noche, justo después de la conversación con Aguirre? Mientras digería esa información, Clara llegó con malas noticias. Una fuente le había contado que Magdalena había ido esa mañana al refugio de campo que tenía en las afueras. Allí, sola, se encerró durante horas. Después, quemó algo en la chimenea. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Valeria. La empleada del lugar habló con una amiga mía. Magdalena llegó con una caja, la vació en la chimenea y se quedó mirando el fuego durante una hora entera. ¿Qué había en la caja? Papeles. Fotografías. No lo supo decir. Pero sí escuchó cuando Magdalena dijo en voz alta, ella no puede saberlo. No ahora. Valeria se mordió los labios. El secreto era más grande de lo que pensaba. Y estaba empezando a sentir que todo, absolutamente todo, estaba conectado a algo que iba más allá de una simple objeción a su boda. Al caer la noche, se encerró en su estudio. Conectó su laptop, descargó los archivos del restaurante, analizó cuadro por cuadro la escena. Cada movimiento. Cada gesto. Cada palabra que pudiera leerse en los labios. Mientras lo hacía, Rafael le mandó un último mensaje. Conseguí abrir el archivo herencia-G. Necesito que lo veas tú. Pero te adelanto algo, esto no solo tiene que ver con Tomás. Tiene que ver contigo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Abrió el archivo. Eran documentos escaneados. Certificados de nacimiento. Testamentos. Cartas. Pero en el centro de todo, había un nombre, Sofía Guerrero. Su madre. No entendía por qué el nombre de su madre estaba vinculado al archivo secreto que se había creado justo después de la cena. El archivo tenía cientos de páginas. La mayoría estaban en formato legal. Rafael los había ordenado y clasificado. Había un documento de custodia. Otro de transferencia de propiedades. Y uno más, firmado por Rodrigo Galván, el padre de Tomás. Valeria cerró los ojos. Las respuestas estaban allí. Pero también lo estaban las heridas que no sabía si quería abrir. Y en la última hoja del archivo, encontró algo que le heló la sangre. Un correo interno de un bufete de abogados. Asunto: confirmar vínculo genético entre VG y TECG antes de entregar resultados a cliente. Prioridad alta. Su mundo tembló. VG. Tomás Galván. TECG. Valeria Guerrero. Habían solicitado una prueba genética. Y todavía no sabía qué era peor, si que la respuesta fuera positiva, o que todo fuera parte de una elaborada mentira. El capítulo cerró con ella de pie frente a su escritorio, mirando fijamente la pantalla, las manos temblando, y su reflejo, una vez más, en el cristal de la ventana. Afuera, la ciudad seguía dormida. Dentro de ella, el miedo acababa de despertar. Valeria permanecía sentada frente a la pantalla, con las manos frías,
los labios secos y un zumbido sordo en los oídos. Había leído ese correo una docena de veces. Asunto: confirmar vínculo genético entre VG y TG antes de entregar resultados a cliente. Prioridad alta. Las letras parecían clavarse en su mente como agujas. No solo estaban hablando de Tomás. Estaban hablando de ella. No como pareja. No como prometidos. Sino como posibles familiares. Un sudor helado le recorrió la espalda. No sabía si temblaba por rabia, por confusión o por puro horror. Dejó de mirar la pantalla y bajó lentamente la vista hacia su propio reflejo en la superficie del escritorio. Se vio pálida, casi irreconocible. Era la primera vez en mucho tiempo que no se reconocía a sí misma. De pronto recordó una frase que su madre solía repetir cuando ella era niña, mientras le peinaba el cabello frente al espejo. La verdad es como el agua estancada: si la revuelves, sube todo lo podrido. En ese momento no entendía lo que significaba. Ahora, décadas después, esa imagen le parecía más real que nunca. Apagó la computadora y se levantó como si sus piernas no fueran del todo suyas. Caminó hasta la cocina, bebió un vaso de agua y dejó que el silencio invadiera cada rincón de su apartamento. El sol empezaba a asomar tímidamente entre los edificios. La luz se filtraba a través de las cortinas con una suavidad que contrastaba violentamente con la tormenta que llevaba dentro. A media mañana, Clara llegó con una bolsa de pan recién horneado y el gesto preocupado. «Pareces un fantasma», dijo apenas la vio. «¿Dormiste algo?» Valeria negó con la cabeza. «Lo de anoche fue demasiado». «Clara, hay una prueba de ADN. Están tratando de confirmar si Tomás y yo estamos conectados por sangre». Clara dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en silencio. «¿Tienes pruebas de eso?» Valeria le mostró el correo. Clara leyó en completo silencio, frunciendo el ceño con cada línea. «¿Esto es real?» «Lo es. Y eso no es todo. El archivo también tiene documentos firmados por Rodrigo Galván. Y el nombre de mi madre aparece vinculado a un archivo de custodia. Hay cosas que no entiendo. Fechas que no cuadran. Pero sé que hay algo más grande detrás de todo esto». Clara respiró hondo. ¿Tu madre alguna vez te habló sobre ellos? ¿Sobre los Galván? No. Nunca. Pero ahora que lo pienso, hubo un momento, poco antes de que muriera, en el hospital. Me tomó de la mano y me dijo algo que en ese momento me pareció una tontería. Me dijo: hay cosas que no debes buscar, Valeria. A veces, la verdad no salva. Solo quema. Clara apretó los labios. No dijo nada. Valeria caminó hacia el estudio, abrió una de las cajas de recuerdos de su madre y empezó a sacar fotografías, cartas, cuadernos. En una libreta de tapas azules encontró una hoja doblada varias veces. Al abrirla, descubrió una foto amarillenta por el tiempo. Su madre, mucho más joven, sonreía frente a un jardín. A su lado, de pie, con el brazo rodeándole la cintura, estaba Rodrigo Galván. El corazón de Valeria dio un vuelco tan fuerte que se le nubló la vista. Clara se acercó de inmediato. ¿Quién es ese? Es él. Es Rodrigo. El padre de Tomás. Con mi madre. Hace más de 30 años. Clara llevó una mano a la boca. Valeria se dejó caer en el sofá con la foto en las manos. Ellos se conocían. Y no eran solo conocidos. Esto no es una pose casual. Hay cercanía. Hay intimidad. ¿Crees que tuvieron una relación? No lo sé. Pero si la tuvieron, entonces todo cambia. Todo. Clara tomó asiento frente a ella. Escucha, yo sé que esto parece una pesadilla. Pero hay alguien que podría ayudarte. Un periodista retirado. Ernesto Pineda. En su momento fue uno de los mejores. Hace años hizo una investigación profunda sobre los Galván. Nadie quiso publicarla. Se la cerraron desde arriba. Pero él aún guarda archivos. Notas. Documentos. Si alguien sabe que ocultan, es él. Valeria se aferró a esa idea como a un salvavidas. ¿Puedes contactarlo? Sí. Lo conozco.
Me ayudó cuando hice las prácticas. Lo respeto mucho. Solo, tienes que tener en cuenta que él ya no es el mismo. Perdió a su esposa y se aisló. Está un poco paranoico. No importa. Si tiene información, necesito hablar con él. Clara asintió. Te consigo la cita. Esa misma noche, mientras Clara hacía las gestiones, en otra parte de la ciudad, Tomás enfrentaba a su padre en la biblioteca de la casa. Las paredes estaban cubiertas de libros viejos y trofeos de caza. El ambiente olía a tabaco y madera húmeda. Necesito que me digas la verdad, dijo Tomás, de pie frente a Rodrigo. Toda la verdad. Y no voy a irme hasta que lo hagas. Rodrigo dejó el periódico sobre la mesa. No lo miró. Ya te dijimos lo que tenías que saber. No. Me dijeron lo que querían que creyera. ¿Tuviste una relación con Sofía Guerrero? ¿Con la madre de Valeria? Rodrigo levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos mostraron algo parecido al miedo. Eso no tiene importancia ahora. Claro que la tiene. Si ella y yo compartimos sangre, ¿qué clase de monstruos seríamos si nos hubiéramos casado sin saberlo? Rodrigo se puso de pie. Lo que hicimos fue necesario. Si no lo hubiéramos hecho, habría sido peor. ¿Peor para quién? ¿Para ustedes? ¿Para la imagen de la familia? Tomás lo miró con rabia contenida. ¿La prueba de ADN? ¿También fue idea tuya? Rodrigo no respondió. ¿Y si no somos familia? ¿Y si todo esto es una mentira para evitar la boda? Rodrigo alzó la voz. Tú no sabes nada. No entiendes los pactos que tuvimos que hacer para protegerte. Tomás se estremeció. Daba un paso atrás por cada palabra. ¿Protegerme de qué? Rodrigo bajó la mirada. Su voz se volvió más baja. De ti mismo. Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno lento. Tomás salió de la habitación sin mirar atrás. Aquella noche, no durmió. Soñó con una iglesia vacía, con Valeria en el altar, sola, sosteniendo una foto quemada. Soñó con sangre cayendo de los vitrales, con la voz de su madre repitiendo su nombre como un rezo macabro. En la mañana, Valeria recibió la dirección de Ernesto. Vivía en una casa pequeña a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles torcidos y un portón de hierro oxidado. Cuando llegó, tocó el timbre 2 veces antes de que una voz ronca respondiera por el interfono. ¿Quién? Me llamo Valeria Guerrero. Vengo de parte de Clara. Necesito hablar con usted. Es sobre los Galván. Hubo un largo silencio. Luego, el portón se abrió. Ernesto era un hombre de rostro marcado por el tiempo. Ojos hundidos, barba descuidada, manos que temblaban levemente. La invitó a pasar sin decir palabra. La casa era un caos de papeles, libros apilados, mapas, recortes. Una locura organizada. Ernesto la observó desde el umbral. ¿Sabes lo que estás buscando, niña? Es la verdad. Sea cual sea. Eso dicen todos hasta que la encuentran. Valeria se sentó frente a él. Mi madre. Sofía Guerrero. ¿La conoció? Ernesto asintió lentamente. Sí. Era fuerte. Inteligente. Demasiado buena para esa gente. Me ayudó con mis primeros reportajes sobre corrupción en la década del 90. Fue ella quien me habló, por primera vez, de los Galván. ¿Tuvo una relación con Rodrigo Galván? Ernesto la miró en silencio. No tengo pruebas. Pero ella me lo insinuó muchas veces. Siempre decía que él le debía algo. Algo que si se hacía público, los destruiría. Valeria sintió como el mundo se encogía a su alrededor. ¿Qué cosa? Ernesto se levantó y rebuscó entre unos archivos viejos. Sacó una carpeta con etiquetas rojas. Dentro había cartas, fotografías, recortes de periódico. Aquí hay parte de la historia. Yo ya no tengo fuerzas para contarla toda. Pero si realmente quieres saber lo que pasó, empieza leyendo esto. Valeria tomó la carpeta como quien recibe un testamento. Y gracias. De verdad. Ernesto la acompañó hasta la puerta. Antes de que se fuera, le dijo: ten cuidado. Esta familia
no solo entierra secretos. También a la gente que los descubre. El sol empezaba a ocultarse cuando Valeria regresó a casa. Abrió la carpeta en el suelo de su sala y comenzó a leer. Allí estaba su madre, en cartas escritas a mano, hablando de un amor prohibido. De un hijo no reconocido. De un acuerdo de silencio. Y en una de las cartas, hablaba de una niña. Una niña con ojos oscuros y cabello ondulado. Una niña que no sabía quién era su verdadero padre. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Lloró como nunca antes había llorado. No por Tomás. No por la boda perdida. Sino por esa niña que fue, por esa madre que le ocultó el mayor secreto de su vida. Y mientras el llanto le quemaba el pecho, el teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Atendió sin pensar. Una voz distorsionada le dijo: «Ya sabes demasiado. La próxima vez, no será solo un mensaje». La llamada se cortó. Valeria se quedó sentada en el suelo, con las hojas esparcidas a su alrededor, los ojos hinchados y el alma rota. El miedo, ahora, ya no era solo interno. El peligro había cruzado la puerta. Y ya no estaba sola en su búsqueda. Afuera, la ciudad seguía latiendo. Dentro de ella, la herida ya no era silenciosa. Era una verdad que gritaba para ser revelada. Valeria no se movía. Las hojas esparcidas a su alrededor parecían latir con vida propia, como si el papel supiera que acababa de vomitar secretos capaces de destrozar generaciones. El mensaje que acababa de recibir aún brillaba en la pantalla de su móvil: «Ya sabes demasiado. La próxima vez, no será solo un mensaje». La amenaza no fue lo que la asustó. Lo que verdaderamente la destrozó fue confirmar que el silencio de tantos años no había sido casual. Alguien había tejido con hilos invisibles la historia de su vida. Y ahora, cuando intentaba mirar atrás, el pasado la devolvía con fuerza al presente. Se obligó a ponerse de pie. La carpeta de Ernesto, las cartas de su madre, las fotos, todo fue meticulosamente colocado en una caja de seguridad portátil. Encendió la lámpara de escritorio y comenzó a grabar en su grabadora de periodista. Archivo personal de Valeria Guerrero. Fecha: martes, 11 de octubre. Hora: 2:13 de la madrugada. Confirmado: Rodrigo Galván, padre de Tomás Galván, tuvo una relación con Sofía Guerrero, mi madre. Existen documentos que vinculan a ambos con un acuerdo de custodia no firmado. Además, la familia Galván ordenó una prueba de ADN para confirmar si Tomás y yo compartimos un vínculo sanguíneo directo. Una amenaza anónima confirma que estoy tocando una verdad que incomoda a alguien más. El riesgo es real. Se detuvo un momento. Respiró. Su voz no temblaba, pero su corazón no se calmaba. Dejó la grabadora en pausa y se sentó en el suelo. No podía llorar. No todavía. Las lágrimas llegaban cuando el cuerpo entendía que ya no podía sostener el dolor. Y ella aún tenía que sostenerlo. A las 5 de la mañana, la luz tenue del amanecer empezaba a colarse por las persianas. Su teléfono vibró con una notificación, un mensaje de voz de Tomás. «Valeria, no sé si estás bien. Llevo días sin poder dormir. No dejo de pensar en ti. Necesito verte. Solo hablar. No quiero perderte. Por favor, contéstame». No lo hizo. El dolor era tan punzante, tan profundamente instalado en su pecho, que cualquier intento de acercamiento le parecía una burla. No quería escucharlo. No quería escuchar a nadie. En ese momento, solo necesitaba ordenar el caos dentro de sí. Horas más tarde, Clara apareció sin avisar. La encontró frente a la computadora, con los ojos rojos, rodeada de papeles. «Traje café y algo más», dijo Clara, dejando una bolsa sobre la mesa. «Estás demacrada». Valeria le respondió con una mirada sin brillo. «Ya no sé si quiero seguir con esto». Clara se acercó y le acarició el hombro. «Estás más cerca que nunca. No es momento de detenerse». Valeria asintió, aunque no estaba segura de si sus fuerzas alcanzarían para llegar al final. «Anoche alguien me amenazó», dijo, sin levantar la vista. Clara frunció el ceño. «¿Qué?» «Me llamaron». Una voz distorsionada. «Me dijeron que ya sé demasiado». «¿Vas a denunciar?» «¿Y decir qué?»
¿Qué estoy investigando si mi prometido es mi hermano y que alguien no quiere que lo descubra? Clara no respondió. Solo se sentó junto a ella, en silencio. Valeria respiró hondo. Leí todas las cartas de mi madre. En una de ellas, habla de una niña. Habla de una decisión que le cambió la vida. Dice que el hombre que amaba le pidió que callara, por el bien de la familia de él. Clara se quedó quieta. ¿Y si esa niña eras tú? Eso creo. Y si es así, hay una posibilidad real de que Rodrigo Galván sea mi padre. Y eso me destruiría. La habitación quedó en silencio. Después de unos minutos, Clara se levantó y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Hay algo más. Esto no te lo había dicho porque no estaba segura de su validez. Pero revisé un archivo público notarial. Encontré 2 versiones del testamento de la familia Galván. Una original, escaneada en 1991. Y otra con fecha de 2002. En la segunda, hay una cláusula eliminada. Una que habla de un pago único a una mujer llamada Sofía Guerrero. Valeria se quedó inmóvil. ¿Te estás diciendo que manipularon el testamento? Clara asintió. Eso parece. Valeria cerró los ojos. El peso de esa verdad se acumulaba como roca sobre sus hombros. Quería gritar. Quería que todo se detuviera. Y lo hizo. Se levantó, caminó hacia su habitación, cerró la puerta y, por primera vez en días, gritó con todas sus fuerzas. ¿Por qué nadie me dijo la verdad? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Se dejó caer en la cama. Las lágrimas llegaron con furia. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más. Hasta que su alma se vació. Hasta que comprendió que lo que más le dolía no era la traición. Era la posibilidad de que su historia de amor hubiera sido una mentira desde el principio. Esa noche, recibió otro mensaje de Tomás. Estoy afuera. Solo quiero verte. Solo 5 minutos. Por favor. Valeria se levantó, se lavó el rostro y, sin pensarlo demasiado, bajó. Abrió la puerta y allí estaba él. Con el rostro desencajado. Ojeras marcadas. La misma ropa de 2 días antes. No tienes idea de lo que estoy pasando, dijo él apenas la vio. Tú no tienes idea de lo que estoy sintiendo yo, respondió Valeria. ¿Sabes lo que es pensar que la persona que amas podría ser tu hermano? Tomás bajó la cabeza. No tengo pruebas. Solo lo que mis padres me dijeron. Pero sí hay una mínima posibilidad. ¿Y tú crees que eso justifica esconderme la verdad? ¿Manipularme? ¿Desaparecer? Me sentí atrapado. No sabía qué hacer. Y elegiste callar. Elegiste dudar de mí. Los ojos de ambos se llenaron de lágrimas. No sabían cómo estar cerca sin romperse. Se abrazaron. Fue un abrazo largo, desesperado. Como si se aferraran a los restos de algo que se hundía. Ninguno habló. Ninguno se atrevió a decir lo que realmente pensaba. Porque sabían que las palabras, en ese momento, eran cuchillas. Después de unos minutos, Tomás se separó. Voy a averiguar la verdad. Por mi cuenta. Y si descubro que todo fue una mentira, no voy a perdonarles. Valeria solo asintió. Yo también estoy buscando. No voy a detenerme. Él se fue. Ella volvió a subir y se sentó en la cama, abrazando una de las cartas de su madre. Sintió que había cruzado un umbral. Que ya no había marcha atrás. A las 2 de la mañana, Clara le escribió un mensaje. Tengo una cita con alguien del archivo judicial. Dice que tiene información sobre el caso de custodia de tu madre. Mañana a las 10. ¿Vienes? Valeria respondió que sí. Sabía que lo que iba a encontrar podría ser lo más doloroso de su vida. Pero el precio del silencio ya había sido demasiado alto. Y ahora, era el momento de romperlo. Por completo. Cueste lo que cueste. Valeria se despertó antes del amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo agotado por días de insomnio, tensión y preguntas sin respuesta. A su lado, la carpeta con las cartas de su madre permanecía abierta, como si incluso el papel se negara a cerrarse hasta que todo saliera a la luz. Revisó el mensaje de Clara una vez más,
Tengo una cita con alguien del archivo judicial. Dice que tiene información sobre el caso de custodia de tu madre. ¿Mañana a las 10 vienes? Sí. Iba a ir. No podía permitirse no hacerlo. El edificio de los archivos judiciales era una mole gris de concreto, con pasillos fríos y alfombras que absorbían el sonido. Clara ya la esperaba en la entrada, con el cabello recogido en una coleta tensa y una carpeta de apuntes en la mano. No dijeron mucho. Se saludaron con un gesto silencioso, como dos soldados antes de una guerra que no eligieron, pero que estaban obligadas a pelear. El funcionario que las recibió era un hombre mayor, de aspecto apático y ojeras permanentes. Las guió hasta una sala estrecha sin ventanas. Allí, sobre la mesa, reposaba un solo documento original, plastificado, protegido como si se tratara de una reliquia. Este es el archivo del caso de custodia iniciado por Sofía Guerrero en el año 91, dijo el funcionario. Está sellado. Nadie más ha tenido acceso desde entonces. Pero recibimos una solicitud de eliminación en 2002. Falsa, por cierto. Lo descubrimos hace poco. Valeria lo abrió con manos temblorosas. La letra era clara. Su madre solicitaba custodia completa sobre su hija, nacida el 5 de abril de 1990. El nombre del padre aparecía tachado. Más abajo, había una nota manuscrita con tinta azul. Por petición expresa del progenitor, se mantiene en reserva la identidad. Firma, Rodrigo Galván. Valeria contuvo el aliento. Lo tenía ahí, frente a sus ojos. Ya no era una sospecha. Era un hecho legal. Rodrigo Galván había pedido mantener su identidad oculta como padre de Valeria. Había negociado el silencio de su madre. Había enterrado la verdad con una firma. Salieron del edificio sin decir una palabra. Clara la observaba de reojo, temiendo que en cualquier momento Valeria se quebrara. Pero no lo hizo. Había pasado el punto de ruptura. Ahora solo quedaba el filo. Esto lo cambia todo, dijo Valeria cuando llegaron al coche. Ellos sabían. Lo sabían desde siempre. Y jugaron con nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez. ¿Qué vas a hacer? Valeria no respondió. Tenía los ojos fijos en la nada, como si algo dentro de ella estuviera en plena construcción. Como si su dolor estuviera tomando forma de plan. Horas después, en un café de la ciudad, apareció Elena. Fue Clara quien la localizó. Su nombre aparecía mencionado en uno de los archivos de los Galván, y una búsqueda rápida en redes reveló que vivía aún en la ciudad. Valeria no quería verla. Pero necesitaba respuestas. Elena llegó con gafas oscuras y un abrigo largo. Tenía el rostro pálido, las manos inquietas y un aire de mujer que no dormía bien desde hacía años. Gracias por venir, dijo Valeria, sin rodeos. No vine por ti, respondió Elena, quitándose las gafas. Vine porque yo también fui usada. Valeria entrecerró los ojos. Habla. Elena bajó la voz y se inclinó hacia ellas. Hace 2 años, cuando Tomás me dejó, su madre me buscó. Me ofreció dinero. Dijo que quería proteger a su hijo de una relación peligrosa. Me pidió un favor. Que ayudara a sembrar algunas dudas. Que entregara un sobre con documentos falsos. Que hiciera una llamada anónima. Que plantara información en una de tus investigaciones. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y lo hiciste? Sí. Pero no por dinero. Lo hice porque aún lo amaba. Porque creí que tú lo estabas manipulando. Magdalena fue muy convincente. Me mostró recortes, informes. Me pintó una imagen de ti como una oportunista. Y yo, quería creerlo. Clara la miró con asco contenido. ¿Y ahora vienes a pedir perdón? No. No quiero su perdón. Solo quiero que sepan que yo también fui engañada. Me prometieron que no se haría daño a nadie. Que solo querían proteger la reputación de la familia. Pero luego vi cosas. Escuché cosas. Y supe que todo era más sucio de lo que imaginaba. Valeria se cruzó de brazos. ¿Qué viste? Elena dudó. Vi al abogado. Al tal Aguirre. Vi cómo entregaba carpetas, cómo recibía sobres con dinero. Escuché una llamada entre Rodrigo y un hombre del gobierno.
Están ocultando algo más que una relación incómoda. Están ocultando un crimen. Valeria se inclinó hacia ella. ¿Qué crimen? No lo sé. Solo escuché partes. Algo relacionado con transferencias de acciones, desaparición de documentos legales y un nombre que se repetía, Salvador Piñeiro. Valeria tomó nota mental de ese nombre. Elena se levantó. Ya está. Eso era todo. Háganlo pedazos si quieren. Yo ya lo estoy. Se fue sin mirar atrás. Clara y Valeria se quedaron en silencio. Tenemos que encontrar a ese Aguirre, dijo Clara finalmente. Y descubrir qué tiene que ver Salvador Piñeiro en todo esto. Valeria asintió. Pero dentro de ella, algo más crecía. No solo quería respuestas. Quería exponerlos. Quería venganza. Quería que todo el mundo supiera lo que le habían hecho. Que vieran lo que esa familia era capaz de esconder. Al regresar a casa, abrió la computadora. Llamó a Rafael, su contacto en ciberseguridad. Necesito rastrear correos internos de la empresa Galván. En especial los que hayan salido desde el despacho del abogado Diego Aguirre. Horas más tarde, Rafael le envió un archivo cifrado. En el interior, había una cadena de correos entre Aguirre y Magdalena Galván. Uno en particular hizo que el corazón de Valeria se detuviera por un segundo. Asunto: estrategia confirmada. Texto: que Tomás crea que son hermanos. Es lo único que lo alejará de ella. Ya hablé con Rodrigo. La prueba está manipulada. Todo saldrá según lo previsto. Valeria sintió náuseas. Se levantó de golpe. Gritó. Empujó la silla. Las lágrimas brotaron sin control. Todo era mentira. Todo. No había vínculo sanguíneo. No había incesto. No había verdad. Solo una mentira creada para destruirla. Llamó a Clara. Le contó todo. Ya no hay duda. Nos separaron con una historia falsa. Y ahora, voy a devolvérsela. Clara le escuchaba con el rostro helado. ¿Qué vas a hacer? Valeria se secó las lágrimas. Voy a planear la boda. ¿Qué? Una boda simbólica. Real. Pública. Con invitados. Con cámaras. Con periodistas. Y cuando estén todos ahí, voy a exponerlos. Uno por uno. Con pruebas. Con documentos. Con grabaciones. Se acabó el silencio. Se acabaron sus juegos. Clara la miró como si viera a otra persona. Valeria, eso es peligroso. También lo fue vivir bajo sus mentiras. Esto no es una boda. Es un juicio. Y yo seré la fiscal. Mientras tanto, en la casa Galván, Tomás había encontrado en el despacho de su padre una carpeta cerrada con contraseña. Su instinto lo llevó a forzar la cerradura. Dentro encontró copias de las pruebas de ADN. 2 versiones. Una real. Una alterada. La real estaba firmada por un laboratorio externo. Resultado: no hay coincidencia genética. Sintió que se le partía el alma. Cayó de rodillas. Se cubrió el rostro. Todo lo que había perdido por una mentira. El amor de su vida. La confianza. La paz. Enfurecido, se enfrentó a su padre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos separaste? Rodrigo lo miró sin inmutarse. Porque no entiendes de poder. Porque no entiendes que hay cosas más grandes que el amor. No. Lo que hay es cobardía. Lo que hay es miseria. Rodrigo se acercó a él con un tono gélido. Ella es peligrosa. Está a punto de destapar algo que podría destruirnos. Lo único que la hace peligrosa es que dice la verdad. Tomás salió de la casa sin mirar atrás. Días después, Valeria ya tenía todo preparado. Invitaciones digitales. Una lista filtrada a la prensa. Un altar simbólico montado en un salón de eventos alquilado. Todo bajo el nombre de la ceremonia de los valientes. La noche antes del evento, Rafael le entregó el último archivo. Tienes todo. Videos. Audios. Testimonios. La red completa.
El escándalo empresarial. La manipulación del testamento. La falsificación del ADN. La conexión con Salvador Piñeiro. Valeria respiró hondo. ¿Te estás segura de que es seguro? Nada en esta vida lo es. Pero si decides hacerlo, asegúrate de no dejar nada en la sombra. Porque si los perdonas ahora, ellos no lo harán contigo después. La mañana llegó. El salón se llenó de invitados, curiosos, periodistas, cámaras. Todos esperaban una boda. Nadie sabía lo que estaba por venir. Tomás corrió por las calles, con el informe real en la mano. Había comprendido todo. Tenía que detenerla. No por orgullo. No por su padre. Por amor. Por justicia. Por redención. Valeria, con vestido blanco, se subió al altar con los ojos llenos de lágrimas. Tomó el micrófono. La música se detuvo. El murmullo del público se apagó. Y entonces dijo: Hoy no vengo a casarme. Vengo a contarles la verdad. Tomás irrumpió en el salón en ese instante. Pero ya era tarde. El mundo estaba a punto de enterarse. Y ninguno de los Galván volvería a dormir en paz. Jamás. Las luces del salón estaban atenuadas, pero la tensión cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Nadie hablaba. Nadie se movía. Valeria, de pie, sola en el altar, sostenía el micrófono como si fuera un arma. Su vestido blanco no era símbolo de pureza, ni de boda, ni de amor. Era un uniforme de guerra. Frente a ella, periodistas, cámaras, invitados, curiosos y cómplices disfrazados de familia, esperaban la ceremonia que nunca ocurriría. Tomás apareció por la puerta segundos después de que las primeras palabras salieran de los labios de Valeria. Su respiración era agitada. Tenía el sobre en la mano, el que contenía la prueba real de ADN, la que derrumbaba toda la farsa. Pero se quedó inmóvil al verla ahí arriba, tan firme, tan distinta. Ya no era su prometida. Era la mujer que había logrado lo que nadie había tenido el valor de hacer: poner la verdad en el centro del escenario. Valeria levantó la mirada. Lo vio. Por un momento, todo se detuvo. Años compartidos, caricias, noches interminables, proyectos, todo pasó por su mente en una ráfaga muda. Pero no flaqueó. No ahora. No cuando estaba a punto de romper las cadenas que la habían atado desde antes incluso de nacer. Gracias por venir, dijo con voz clara. Hoy muchos esperaban ver una boda. Un altar. Una unión. Y en cierto modo, eso es lo que van a ver. Pero no entre dos personas. Hoy voy a unir verdades sueltas, piezas que durante años fueron separadas, ocultadas, distorsionadas. La pantalla gigante detrás de ella se encendió. Se proyectaron imágenes de documentos legales, cartas firmadas, fragmentos de correos electrónicos, y la captura de aquel mensaje que lo desató todo: que Tomás crea que son hermanos. Es lo único que lo alejará de ella. Un murmullo atravesó el salón. Magdalena Galván, sentada en la segunda fila, se puso rígida. Rodrigo apretó los puños. Clara, en la primera fila, observaba con los ojos empañados. Durante meses, fui engañada. Me hicieron creer que el hombre que amaba era mi hermano. Me manipularon. Me humillaron. Me amenazaron. Y todo para proteger una verdad más oscura. Porque esto no fue solo un intento de romper una relación. Fue una estrategia para encubrir delitos, fraudes, corrupción y secretos familiares que llevan décadas enterrados. Tomás se adelantó unos pasos, pero alguien lo detuvo: Ernesto Pineda. El viejo periodista que había vuelto del olvido para ayudar a destapar la mayor historia de su carrera. Y déjala terminar, le dijo con voz baja. Esta es su batalla. La pantalla mostró ahora el documento original del testamento, la cláusula eliminada, la firma de Rodrigo junto al nombre de Sofía Guerrero. Luego, la prueba de ADN verdadera. Resultado: negativo. No hay vínculo genético. El salón se volvió un campo minado de reacciones. Gritos. Llantos. Miradas incrédulas. Sí, continuó Valeria, nos mintieron. Nos hicieron creer que éramos hermanos. Pero no lo somos. Ni por sangre. Ni por destino.
Porque quien destruye el amor con mentiras, no merece llamarse familia. Rodrigo se levantó de su asiento. Caminó hacia el pasillo central. Su rostro estaba rojo, sus ojos inyectados de furia. Oh, basta. Ya fue suficiente. Esto es una difamación. No tienes pruebas. Valeria lo miró con frialdad. Todo está en esa carpeta, dijo, señalando la mesa frente al altar. Audios, correos, firmas, declaraciones. Las pruebas están completas. Y ahora también están en manos de las autoridades. Rodrigo se detuvo en seco. Tomás lo observaba desde el fondo, como si ya no lo reconociera. 2 agentes de la fiscalía entraron al salón. Se acercaron a Rodrigo y a Magdalena con paso firme. Rodrigo Galván, queda usted detenido por fraude, manipulación de documentos oficiales, soborno y obstrucción de la justicia. Su esposa también está bajo investigación. Magdalena intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó sentada, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Los flashes de las cámaras lo registraron todo. Ernesto tomó su teléfono y pulsó un botón. En segundos, el reportaje completo, con todos los archivos adjuntos, fue publicado en las principales plataformas de noticias. El título del artículo lo decía todo: la verdad no se esconde, el Imperio Galván cae desde adentro. El salón se levantó en aplausos. Largos. Dolorosos. Como una ovación de víctimas que por fin veían justicia. Valeria bajó del altar. Caminó entre los presentes con el corazón agitado, como si su pecho fuera una caja cerrada a punto de estallar. Tomás se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Quiso hablar, pero ella levantó una mano para detenerlo. No digas nada. Ya todo se dijo. Valeria, yo lo supe anoche. Encontré la prueba. Iba a darte esto, extendió el sobre con el documento original. Iba a detener la ceremonia. Iba a... ¿Y lo hiciste?, interrumpió ella. Llegaste. Pero no era tu batalla. Era la mía. Te amo, dijo él, con la voz quebrada. Y lo siento. Por no haber creído. Por haber dudado. Por no haber peleado antes. Valeria lo abrazó. Fue un abrazo largo, honesto, de 2 almas que se sabían rotas por dentro. Lloraron. Se sostuvieron. Pero sabían que ya no había un nosotros. Y el amor merece verdad, susurró ella. No mentiras disfrazadas de protección. Y a veces, ni siquiera el amor sobrevive a tanto daño. Tomás apretó los dientes. Asintió. Sabía que tenía razón. Que no bastaba con arrepentirse. Que algunas heridas no cerraban, por más amor que quedara. Horas después, el salón quedó vacío. Las flores aún olían a boda, pero el aire estaba impregnado de justicia. Las redes sociales estallaban con hashtags, videos virales, declaraciones públicas. El escándalo crecía como una ola imparable. Valeria se encerró en su apartamento. Apagó el teléfono. Cerró las cortinas. Y por primera vez en semanas, se permitió dormir. No era una paz completa. Pero era la primera vez que su alma respiraba sin el peso de una mentira encima. Clara llegó al día siguiente. Y el país entero está hablando de ti, le dijo. Ernesto está recibiendo llamadas de medios internacionales. Y la fiscalía ha ordenado el congelamiento de las cuentas de la empresa Galván. Esto es enorme. Valeria se sirvió un café. Y todo empezó con una cena. Una cena familiar. Una cena que destapó generaciones de secretos, dijo Clara. Lo lograste. Valeria la miró. No sonrió. Solo asintió. Sí. Pero me costó todo. Tomás no volvió a llamarla. Ni ella a él. No porque lo odiara. No porque él no la amara. Sino porque a veces, amar también significa alejarse. Porque la historia que compartieron, aunque verdadera, había sido construida sobre un terreno minado. Una semana después, Valeria publicó su propio reportaje. Un testimonio íntimo. Crudo. Titulado, La mentira más cruel es la que nace del amor. Fue compartido millones de veces. Mujeres de todo el mundo le escribieron.
algunas contando sus propias heridas. Otras solo agradeciendo que alguien por fin hubiera dicho en voz alta lo que tantas callaban. El mundo la miraba como una heroína. Pero ella sabía que no era eso. Solo era una mujer cansada de cargar con el silencio ajeno. La última vez que vio a Tomás fue en un parque. Él esperaba en la banca donde alguna vez se habían besado por primera vez. Ella llegó, se sentó a su lado. No se abrazaron. No se besaron. Solo miraron el cielo, en silencio. ¿Crees que algún día esto deje de doler?, preguntó él. No, respondió ella. Pero algún día dejará de controlarnos. Se levantó. Se despidieron con una mirada. Y se marchó. Porque la verdad no se esconde. Pero a veces, tampoco se perdona. Los días después del escándalo se sintieron como caminar entre ruinas. Había una calma artificial en las calles, pero Valeria sabía que no era paz. Era simplemente el eco de una explosión que aún resonaba en muchos rincones. La familia Galván se había derrumbado públicamente. Rodrigo enfrentaba cargos múltiples. Magdalena había desaparecido de la vida pública, refugiada en una clínica privada por un supuesto colapso nervioso. Nadie creía que fuera real. Todos sabían que era un disfraz más. El nombre de Valeria apareció en portadas de periódicos, noticieros, columnas de opinión. Algunos la llamaban valiente. Otros, insensata. Las redes sociales se dividieron entre quienes la aclamaban como heroína y quienes cuestionaban sus métodos. Pero ella no respondía a nadie. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Lo único que quería ahora era volver a escucharse a sí misma. Pasaron 3 meses. Clara cumplió su promesa y fundó la organización que tanto soñaban. La llamó Raíces Libres. Se trataba de un centro que ofrecía atención psicológica, jurídica y social a niños y jóvenes víctimas de entornos familiares tóxicos y manipulaciones legales. Era un refugio, pero también una trinchera. Allí se respiraba verdad. Clara había logrado lo impensable, convertir el dolor en misión. Valeria colaboraba a la distancia, pero no se mostraba mucho en público. Había decidido aislarse por un tiempo, retirarse a una pequeña casa cerca del mar, donde el ruido era el de las olas y no el de los titulares. Cada mañana caminaba descalza por la arena, con una libreta en mano. Al principio escribía fragmentos sueltos, pensamientos, recuerdos. Después empezó a ordenar todo. Las cartas de su madre, los documentos, sus emociones. Y sin darse cuenta, fue construyendo un libro. Lo tituló Lo que el silencio no pudo callar. No lo presentó en eventos pomposos. Solo publicó un video íntimo en sus redes, leyendo el prólogo. Hablaba de una niña que había crecido creyendo en cuentos, de una joven que amó con todo su ser, y de una mujer que lo perdió todo, pero ganó su verdad. El libro se volvió un fenómeno. No por estrategia comercial, sino por lo que contenía, una voz auténtica en medio del ruido. La gente no solo lo leía, lo sentía. Valeria empezó a recibir cartas de otras mujeres que habían sido víctimas de secretos familiares, de manipulación emocional, de amores destruidos por mentiras disfrazadas de protección. Algunas cartas venían acompañadas de lágrimas, otras de confesiones nunca antes compartidas. Cada vez que abría una de esas cartas, Valeria lloraba. No por tristeza, sino porque por primera vez sentía que su dolor había servido para algo más que destruirla. En una firma de libros en una librería independiente, un adolescente de 15 años se acercó con los ojos llenos de admiración. Mi madre me obligó a leer tu historia, le dijo. Al principio la odié. Pero luego entendí. Me salvaste de repetir su historia. Valeria no supo qué responder. Solo la abrazó. Y firmó su libro con un mensaje que ahora repetía en cada dedicatoria: tu verdad vale. Nunca la entierres por amor. En esos mismos días, Tomás vivía en Lisboa. Había dejado el país después del escándalo. No se exilió, no huyó, pero necesitaba distancia. Trabajaba como asesor en una ONG que luchaba contra la corrupción política en Europa del Este. Había cambiado el lujo por la sobriedad, la arrogancia por la introspección. Sus días eran silenciosos, sin grandes gestos ni grandes ambiciones. Solo le quedaba la necesidad de entender cómo había sido capaz de fallarle a quien más había amado. Nunca dio entrevistas. Nunca habló de Valeria.
pero quienes lo conocían sabían que su silencio era una forma de respeto. En su escritorio, entre papeles y documentos, guardaba una foto. Una imagen tomada por ella, meses antes de que todo explotara. Estaban en una cabaña en la sierra, envueltos en mantas, riendo sin razón. Era su última risa limpia. Su último recuerdo sin culpa. Una mañana, recibió una carta. No tenía remitente visible, pero reconoció la letra de inmediato. Solo decía una frase. Gracias por amarme, incluso cuando todo era mentira. No había firma. No había necesidad. Tomás la leyó una vez. Luego otra. Y otra más. Cerró los ojos y la sostuvo contra su pecho. No era una invitación a volver. No era perdón. Era una despedida digna. Un cierre amoroso de una herida que ya no sangraba, pero que tampoco se borraría. Días después, él respondió con un mensaje que nunca envió. Lo escribió, lo leyó, y luego lo quemó. Porque entendió que algunas cosas no están destinadas a volver. Solo a ser atesoradas como parte de lo que nos hizo humanos. En el cierre del año, Valeria fue invitada a dar una charla en una universidad. El auditorio estaba lleno. Clara la acompañó. Al final del discurso, un estudiante le preguntó qué había aprendido de todo lo vivido. Valeria guardó silencio. Luego respondió con voz serena. Aprendí que la verdad no siempre te hace libre. A veces te deja sola. A veces te rompe. Pero también aprendí que vivir bajo una mentira, aunque te haga sentir acompañada, es morirte en vida. Y yo, preferí doler, pero vivir despierta. El público aplaudió de pie. Esa noche, regresó a su casa en la costa. Se sentó frente al mar, con una copa de vino y su vieja libreta. Miró el horizonte durante largo rato. Sintió el viento en la piel, y por primera vez en mucho tiempo, no le dolió respirar. Cerró los ojos y murmuró al mar. A veces, perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma. Y sonrió. Porque sabía que su historia no era solo una historia de amor perdido. Era una historia de renacimiento. De lucha. De verdad. Y esas, las verdaderas, nunca terminan en silencio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.